sea, lo que es todo intra y posoperatorio, ¿ven? Complicaciones intra y posoperatorias. Ese es un tema. El otro tema son procedimientos diagnósticos y terapéuticos en ginecología, el segundo tema. El tercer tema es patología premaligna y maligna de vulva. Y cuarto tema es este: lesiones premalignas y malignas del útero. En este caso estamos viendo del endometrio, ¿verdad? Que hemos visto pólipo y hiperplasia endometrial hasta terminar este cáncer del endometrio. Todo esto que es, no va a estar muy difícil, muchachos. Sí o sí va a entrar clasificación, o sea, esta clasificación, ¿no? Pues estamos empezando. Ahí está una, ¿no? Ya, disculpen muchachos por el retraso, estábamos en una cesárea muy complicada, por eso no hemos podido salir más antes. Se nos ha complicado la paciente. Ahora vamos a continuar lo que es patología premaligna y maligna del útero y específicamente del endometrio. Cuando nosotros vemos un engrosamiento del endometrio por ecografía, debemos hacer el diagnóstico histopatológico. Tenemos tres formas en las que se va a presentar la hiperplasia por histopatología. Hiperplasia simple del endometrio, que tiene 1% a 15 años de volverse maligno. La hiperplasia compleja del endometrio, 3% a los 13 años para volverse maligno. Y este es el más importante. Ya sea simple o compleja, si tiene su apellido hiperplasia con atipia, ya tiene un riesgo del 23 más la sumatoria del 1 o del 3, entre el 25 al 30% de volverse maligno. Estas son las células endometriales. La hiperplasia simple es solamente una fila. La hiperplasia compleja está más ya pasado. Sí, vamos a recalcar para introducir, porque también va a entrar una pregunta en el examen, ¿no? Por eso estamos recalcando. Y la hiperplasia compleja cuando son múltiples capas y altas y de forma desordenada. Y cuando hablamos de atipia, ya sea simple o compleja, quiere decir como aquel bloque de allá, ¿no? Una piedra que hemos indicado, o este bloque que se diferencia de las demás. Es atípico. Entonces ya nos incrementa el 23 más el porcentaje del 1 o del 3, entre el 25 al 30% de volverse maligno, solamente por ser atípico, ¿no? Cuando es simple o compleja, 1 o 3% de volverse malo, y si ya tiene atipia, incrementa bastante su riesgo de volverse maligno. La hiperplasia de endometrio tiene síntomas que son las hemorragias uterinas anormales, o sea, menstruaciones en mucho volumen, 7 días, 10 días, más de un paquete de las toallitas, 2 paquetes de toallitas nocturnas o de las toallitas maternales, que son las del posparto, o sea, nos está indicando que es alto volumen. Y el otro, aquellas mujeres que se encuentran en la perimenopausia con sangrados uterinos anormales. Para hacer el diagnóstico, aparte de tener la clínica de la hemorragia uterina anormal o la ecografía con un engrosamiento del endometrio mayor a 10 milímetros en edad reproductiva y en la posmenopausia mayor a 5 milímetros, debemos hacer el diagnóstico con un legrado fraccionado. Los otros tipos de legrado no se recomiendan, el fraccionado es el ideal, porque el endometrio, sus células endometriales son muy similares a las células endocervicales. El cáncer de cuello uterino está causado por un virus, el cáncer de endometrio está causado por hormonas, ¿entienden? Entonces son dos cosas y dos orígenes diferentes. Fraccionado quiere decir que primero, la primera muestra va a ser tomada del endometrio, frasco 1 va a ser endocervix, frasco 1 va a ser endocervix y el frasco 2 va a ser el endometrio. Si nos dice que hay cáncer ya de las células endometriales, pues ya tenemos el diagnóstico. Este va a ser negativo el 1 y este positivo. Ahora, si nos dice que el frasco 1 es positivo y el frasco 2 es negativo, o sea, para cáncer, pues nos está indicando que el cáncer se encuentra en el cuello uterino. Ahora, ¿qué es si nos dice los dos positivos, cuello uterino y endometrio? Entonces quiere decir que es el endometrio el causante del cáncer.
¿Entienden? ¿Y eso por qué? Y lo vamos a ver ahorita en las diapositivas siguientes. Entonces, por la clínica o por ecografía, entre 2.5 a 5 milímetros en la posmenopausia, o sea, que no ha tenido ya menstruaciones mayor a un año, 50 años, 60 años, un engrosamiento del endometrio medido por ecografía mayor a 5 milímetros, hiperplasia en la posmenopausia. En la edad reproductiva, 5 a 8 milímetros es lo normal, pero habíamos indicado que la evidencia y los estudios han indicado que hacer legrados de 9 milímetros o de 10 milímetros no salía nada. Entonces nos han indicado que es mejor y mayor sensibilidad cuando son legrados de pacientes con endometrio mayor a 10 milímetros. Entonces, por ecografía, cualquier engrosamiento del endometrio mayor a 10 milímetros vamos a denominar hiperplasia. ¿Sí? Dice mayor a 10. Por eso dije, 8, 9, 10 es normal, 11 es anormal, 12 es anormal, 13 es anormal. No estamos poniendo igual o mayor a 10, no estamos incluyendo de a 10. Es mayor a 10, eso debemos recalcar. O sea, 11 ya es anormal, 12 es anormal, pero 10 será normal. No, estamos. Por eso, aquí unos poquititos puede tambalear cuando nosotros estamos haciendo la medida y darnos una mala longitud. Por un tantito que movemos, esto ahorita 1.7 centímetros, ¿cuánto será de endometrio? 1.7 centímetros en milímetros. 1.7, 17 milímetros, ¿no? 17 milímetros es una hiperplasia endometrial. Ahora, ustedes han visto, ¿no? Una hiperplasia. Sí. Esta mañana le he hecho un regalo, esta mañana hemos hablado con la paciente de forma interna para que no estemos haciendo trámites de valoración cardiológica y todo, porque la paciente tenía un endometrio de 14 milímetros por consulta externa. Le dije, tú vas a venir, ayer en la noche vino, me llamaron doctora de la paciente, la internamos, yo ya hemos hecho la toma de biopsia para saber histopatológicamente cuál de las hiperplasias es simple, compleja, o simple, compleja, con atipia o sin atipia, ¿no? Cualquiera de los dos, porque con atipia ya la conducta cambia. Entonces, mayor a 10 milímetros, hasta 10 milímetros es normal, mayor a 10 milímetros ya es hiperplasia por ecografía. ¿Sí? Entonces, ya sea por la clínica, que es el sangrado uterino anormal en mucho volumen, ya sea por una citología anormal, porque el cuello uterino nos puede decir células endocervicales aparentemente malignas o con atipia, pero pueden estar proviniendo del útero y no así del cuello uterino. Pacientes con alto riesgo de cáncer endometrial, hipertensas, obesas, diabéticas, son factores de riesgo. Y la ecografía con un endometrio mayor a 5 milímetros, o sea, 6, 7, 8 es anormal. 5 milímetros en la posmenopausia será normal. 5 milímetros, sí, es normal. 6 es anormal, 7 es anormal, eso tiene que estar claro. ¿Okay? La diferencia entre eso. Y ahora, ¿cómo podemos darle? Si es una paciente que tiene hiperplasia sin atipia y quiere embarazarse, está en edad reproductiva, 28 años, y quiere embarazarse, pues le damos medicamentos para que ovule y consiga un embarazo. Citrato de clomifeno es el medicamento que les damos, es muy comercial, muchos ginecólogos le dan, vas a tomar los primeros 7 días de tu menstruación, te vas a ovular, vas a obtener un quiste. Pero si aquella mujer que está estudiando medicina y no quiere embarazarse por el momento porque tiene planes a futuro, pero lastimosamente le salió una hiperplasia simple, sin atipia, podemos darle medicamentos. Sabemos que el estrógeno en altas dosis en el cuerpo de la mujer es dañino, no es bueno. Para eso le vamos a dar un análogo de la progesterona, el acetato de medroxiprogesterona. Mucho estrógeno en el cuerpo de la mujer no es bueno, por eso existe la segunda mitad del ciclo de la mujer, donde hay cuerpo lúteo y aparte de estrógeno se produce progesterona en el cuerpo de la mujer. Pero mucho estrógeno en estas pacientes con hiperestrogenismo, podemos dar medicamentos para que la paciente menstrue o no menstrue. Cuando no queremos que menstrue, podemos darle acetato de medroxiprogesterona de forma continua.
todos los días y no va a tener su menstruación sin hacerle daño. Este acetato de progesterona no incrementa el riesgo de cáncer de mama, no incrementa el riesgo de cáncer de endometrio, no incrementa el riesgo de cáncer de ovario. O sea, le podemos dar de forma continua durante un año y no le estamos haciendo daño. ¿Entienden? Lo que estamos haciendo es bloquear fisiológicamente el hipotálamo para que no exista FSH ni LH y no existan las ovulaciones, si es que la paciente no quiere embarazarse. Ahora, hay mujeres y muy bien, no les gusta mucho la menstruación y dicen que estoy en esos malos días y quieren, pero aún así se siente incómoda el no ver sus ciclos menstruales. O sea, doctor, no veo mi menstruación con esas tabletitas y me siento mal, parece que no soy mujer, me han dicho que puedo ser hombre con estas hormonas. Entonces, psicológicamente podemos hacer también que menstrue y podemos darle las tabletitas de forma cíclica y no de forma continua, sino cíclica. Por 21 días o por 14 días podemos hacerle, darle las tabletitas y que descanse 7 días para que tenga sus menstruaciones y después de los 7 días volver a tomar las tabletitas para que se corte y nuevamente así. 21, 7, 21, 7, 21, 7, 21, 7, 22. Solamente que en este caso ya no es con esos anticonceptivos combinados que a veces le dan para los quistecitos o para el acné. Esto es acetato de hidroxiprogesterona. Pues es un análogo de la progesterona, ¿no? Entonces le damos de forma continua o cíclica. El acetato de megestrol no tenemos acá en Bolivia, entonces no vamos a hablar de esto, más que todo del acetato de hidroxiprogesterona. ¿Cuánto tiempo damos este medicamento? Entre 3 a 6 meses. Le decimos que vamos a dar este medicamento, vamos a intentar controlar el hiperestrogenismo en tu cuerpo y vamos a dar de 3 a 6 meses. Pasado ese tiempo, ya no le damos los medicamentos, suspendemos por un lapso de 3 meses para ver cómo el cuerpo se va a comportar sin el medicamento. Si va a tener nuevamente ciclos anovulatorios, mucho sangrado o no. Y si vuelve a tener después de 3 meses de conducta expectante y la paciente nuevamente tiene mucho volumen de sangre y en ecografía nos dice que hay un endometrio de 15 milímetros, entonces nuevamente se nos está presentando la hiperplasia. Tomamos nuevamente biopsia y si sale sin atipia, hacemos el mismo manejo. Pero en este caso, si el resultado nos sale con atipia, la conducta ¿qué es? Edad reproductiva, sí o sí que se embaraza. Si es que no ha tenido bebés, 30 años, es abogada, es gordita, pero le salió la hiperplasia con atipia, ¿me entienden? Y lastimosamente debemos recomendarle que la conducta es que consiga un embarazo. ¿Por qué el embarazo? El embarazo, el cuerpo lúteo los primeros 12 semanas hasta las 14 semanas libera progesterona. A partir de las 14 semanas la placenta es la que libera progesterona, aparte de estrógeno. Entonces, esa progesterona del cuerpo protege a la mujer del hiperestrogenismo que tiene. Y el otro, cuando nace el bebé por parto o nace el feto por cesárea, el endometrio se descarga. El desprendimiento total de ese endometrio hace que podamos tener, si vale el término, un tratamiento muy efectivo de estas hiperplasias. Por eso deseamos que tengan un embarazo. El otro, si ella tiene una hiperplasia con atipia, pero dice, yo soy abogada y quiero tener más cosas, quiero ser máster, quiero hacer mi doctorado, y por el momento no quiero embarazar al doctor, aunque no comprende muy bien el riesgo de que pasando años puede existir una transformación en algo malo. Entonces, si no desea embarazo, aunque es muy dudoso que si no tiene bebés le hagamos histerectomía, podemos darle el mismo manejo que anteriormente habíamos indicado. Acetato de hidroxiprogesterona, que también a sus compañeros les hice ver, también a otra paciente, gordita, obesa, hipertensa, que tiene un quiste de ovario además, y es gordita, ¿no? También les hice ver, ¿no? ¿Ver? Sí, no. Otra igual que les hice sacar los datos, aunque se sorprendieron. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que sacar los datos.
Es la paciente gordita, bajita, está mal de la vista, toma metformina, es hipertensa y en su ecografía ya ha salido hiperplasia endometrial. Ella ya está con acetato de hidroxiprogesterona ya casi un año, pero no podemos controlar por mucho tiempo. Y a colmo apareció un quiste. Ya nos está diciendo, paciente con 41 años, no sintiendo mayoría, ya nos está diciendo que esta paciente o va a tener cáncer de endometrio o cáncer de ovario, uno de los dos. Y la conducta que yo le propuse es hacer una esterectomía más ojurectomía, ¿no? Que tal vez posiblemente le deje un ovario nada más, pero le vamos a retirar eso. Entonces, esa es la conducta. Si ya ha tenido sus hijitos, ella tiene un hijito nomás, esa paciente. La conducta es histerectomía, ¿entiendes? Histerectomía, porque ya tiene actividad. El otro, si digamos no entiendes realmente del riesgo que está corriendo, le vamos a dar acetato de hidroxiprogesterona de forma continua para que no menstrue o de forma cíclica para que menstrue, pues puede ser de 3 a 6 meses y nuevamente tomamos una ecografía y una biopsia. Debemos ver si ese endometrio sigue o no sigue engrosado. Si sale con atipia, nuevamente le proponemos la histerectomía. Si no, nuevamente ha salido con células atípicas, debemos proponerle nuevamente la histerectomía. Si la paciente se rechaza, lo ideal es que esté escrito en la historia. En la perimenopausa, aquella mujer que ya tuvo sus hijitos, pues le damos lo que corresponde a la histerectomía. Ahora, si es una paciente que no tiene posibilidades de recuperarse, que el anestesiólogo nos diga, no, doctor, es muy complicada la cirugía de esta paciente, ¿en qué casos? Mujeres de 70 años, obesas, con prótesis valvular cardíaca, diabética, hipertensa, trombosis venosa profunda como antecedente, o sea, múltiples comorbilidades que el anestesiólogo nos dice, doctor, es muy riesgoso este procedimiento, entonces le podemos proponer solamente darle tratamiento médico, que tiene buenos resultados a largo plazo. Y esto debe ser de forma continua, no podemos darle cíclico, es una paciente perimenopáusica o postmenopáusica. No la hacemos menstrual, tiene que ser de forma continua. Listo, entonces hasta aquí es hiperplasia. Nos vamos a cáncer. De forma general, el cáncer, como cualquier otro tipo de cáncer en el organismo, quiere decir células con un crecimiento anormal y en este caso dependiente no del músculo, no de la serosa, sino del endometrio. ¿No? Este se va a encontrar por encima del istmo, el istmo por encima. Ojo, que las células endocervicales que del istmo para abajo del cuello uterino son muy similares a las células endometriales. Por eso para el patólogo a veces suele ser muy difícil de diferenciar, pero por eso hacemos un reglado fraccionado, porque tenemos que ver de dónde es el problema. Porque los orígenes en su cáncer son diferentes. El del cuello uterino es viral y el del cuello uterino es hormonal. Son diferentes. El cáncer de endometrio es muy frecuente. 95% van a depender de las glándulas endometriales, los adenocarcinomas, la mayoría van a ser adenocarcinomas, 95%, y el otro 3%, y muy bajo, van a ser los cánceres de tipo seroso, estromal, que se van a denominar sarcomas. Los sarcomas son de músculo, o sea, miosarcomas, los miomas. Muy raros que se vuelva cáncer de esos miomas, muy raro. Es del 1% para abajo, menos del 1%. Entonces, el más frecuente, ¿y por qué estamos estudiando esta patología? Es su frecuencia, cáncer de endometrio, adenocarcinoma. Entre las razas se ha visto que la piel blanca es la más afectada, a diferencia de la piel amarilla, como son los japoneses, y lo otro que son los de raza negra, que está en el último nivel.
Ahora, existe una triada. Al igual que el cáncer de vulva, que el síntoma primario es el escozor o prurito crónico, en el cáncer de endometrio lo primero que debes sospechar es sangrado en la posmenopausia. Sangrado en la posmenopausia, ya no menstrua, tiene entre 55 y 69 años, ya no menstrua más de 4 años y de repente volvió a menstruar. Y para colmo, aparte de la edad, se asocia a 3 enfermedades: obesidad, hipertensión y diabetes. Todos los estudios han ido mostrando que si estas 3 enfermedades están asociadas a la edad, es como decir, tienes en tu frente una paciente que va a hacer cáncer cualquier momento si es que tiene engrosamiento endometrial. Y si tú no tomas una conducta, lastimosamente se va a presentar todo lo que nos ha mostrado la evidencia, o sea, salud pública, nos dice que es más frecuente en esta edad, más frecuente en las pacientes diabéticas, hipertensas y obesas. Entonces, debemos considerar mucho la epidemiología. Por eso es lo que, y esto no lo estoy inventando, como la paciente que ellos han visto, es así. Es una paciente, no está en la posmenopáusica, pero está en la perimenopausia, es obesa, es hipertensa y es diabética y tiene solamente un hijo. El hiperestrogenismo, el sedentarismo, menarca precoz, menopausia tardía, infertilidad, esterilidad, o sea, no ha podido conseguir embarazos, o solamente como en esta paciente ha tenido un hijito y ya tiene 40 y tantos años, ciclos anovulatorios crónicos, síndrome de ovario poliquístico, menor cantidad de antioxidantes en su alimentación, y el otro, haber tenido familiares que tengan el síndrome de Lynch. Y otra de las preguntas es esto, ¿no? ¿En cuál de los síndromes de Lynch está asociado al cáncer de endometrio con otros tipos de cánceres como el de mama y el de ovario? ¿No? Ahí tenemos uno de los tipos que existen de Lynch. Ahora, este es el clásico, la forma en la que va a evolucionar un cáncer de endometrio. La menopausia, ya no hay menstruaciones, existe una androstenediona incrementada, la grasita de la paciente, como es obesa, se va a aromatizar. Esta aromatización de la grasita de la piel de esa paciente obesa va a hacer que exista mucha estrona. La estrona es un tipo de estrógeno que va a estimular el endometrio, va a predisponer a hacer un endometrio muy grueso de forma crónica y posteriormente, como no tomamos en cuenta el sangrado postmenopáusica, es obesa, hipertensa, pasan años y años y años y nadie le explicó a la paciente al riesgo que está corriendo y lastimosamente se va a volver en cáncer de endometrio. Ahora, ese es un 70% que va a seguir este tipo de volverse cáncer de endometrio. Es el de tipo 1. Obesa, hiperestrogenismo, diabetes, es la mayoría. Es todo ese panorama. Sangrado uterino normal, hiperplasia simple con atipia, hiperplasia compleja con atipia, pero y que tienen buenas respuestas a la progesterona, como habíamos indicado como tratamiento hormonal. Pero ha habido otros cánceres donde se alejan de lo normal, que es la forma en la de tipo 2 para evolucionar un cáncer. Y es todo lo contrario de la de tipo 1. Esta paciente es normal, no tiene obesidad, tiene hijitos, para colmo tiene 7 hijitos, y no es hipertensa, ni es obesa, ni es diabética. Y lo malo es que si aparece el cáncer de endometrio en este tipo 2, van a aparecer histopatológicamente el cáncer capilar seroso, que es histopatológicamente ese cáncer de endometrio. Lo malo es que es muy agresivo, lo malo es que progresa muy rápido a la muerte, vamos a poner en años. Esta paciente tiene 60 años, delgada, con 8 hijos, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, pero ha presentado sangrado durante un año, gotitas. Ustedes lastimosamente tal vez me dicen, señora, es poquito, no te preocupes, a veces soy abiertamente de ciclos hormonales. Entonces, no se preocupe, señora, vamos a controlar nada más. Y a los 2 años muere. A diferencia de esta otra paciente,
puede estar 7 años sangrando y perderse bebesa, tiene buen resultado para hacer un manejo respecto al cáncer de endometrio y este es más agresivo. Poco común, 30% y este 75%, poco común, pero es más agresivo. Por eso, si ustedes recuerdan en la diapositiva donde decíamos del endometrio de 2.5 a 5 milímetros en la posmenopausia, es porque las de tipo 2 van a tener endometrio menor a 2.5, o sea, un endometrio atrófico. O sea, paciente de 70 años que tiene sangrado y su endometrio dice endometrio lineal de 1 milímetro. ¿Será normal o anormal? Anormal. Debemos tomar biopsia porque está correspondiendo al otro tipo para volverse cáncer. Es un endometrio atrófico. No va a tener todas las características que hemos hablado en las anteriores diapositivas. Hiperestrogenismo, un engrosamiento endometrial, endometrio de 15 milímetros o de 7 milímetros en la posmenopausia. Este va a ser atrófico. Entonces el endometrio va a ser menor a 2.5. Puede ser 2, 1, 5 milímetros. Debemos tomar biopsia. ¿Entienden? Porque puede ser un cáncer papilar sedoso y este es más agresivo, poco común, pero es más agresivo. Entonces, anatómica y patología, la hiperplasia, el momento engrosado con atípica y luego posteriormente el cáncer. Ese es el común. ¿Cómo se va a hacer su crecimiento? Puede ser circunscrito en un solo lugar o difuso en todo el entorno. Podemos tener de forma exofítica, o sea, va a ir creciendo dentro de la cavidad, o endofítico, que va a ir introduciéndose dentro del miometrio. El endofítico se presenta en el miometrio, el exofítico se entra dentro de la cavidad y el otro es el superficial. Entonces, tenemos esa forma de cómo el cáncer varía. Puede ser circunscrito, puede ser difuso, puede ser exofítico, puede ser endofítico. Vean la diferencia. Uno afecta al miometrio, el otro no afecta al miometrio. El más frecuente para nosotros, el adenocarcinoma del miometrio. 60 a 65% es el más frecuente para nosotros. El otro, como habíamos indicado, el carcinoma papilar sedoso, que tiene mal pronóstico. Es igual, todo lo que son las patologías y la clínica, es lo que más nos interesa. ¿No? Sangrado de la posmenopausia debe llamarnos la atención. Lo primero que deben pedir es la ecografía. La ecografía va a mostrar lo que sus ojos no pueden ver dentro de la cavidad uterina. Y de acuerdo al grosor vamos a tomar biopsia. Pero algunos ginecólogos es como lo que decimos, el absceso. ¿Cómo se cubre el absceso? Absceso drenado, absceso curado, dicen, es lo que hablan los cirujanos. Y para nosotros los ginecólogos es sangrado después de la menopausia, es cáncer de endometrio hasta que se demuestre lo contrario. Debemos ver si es muy delgado o muy grueso, 2.5 a 5 milímetros en la posmenopausia. Pacientes de 60 años que constantemente están teniendo piometras,
flujos fétidos, purulentos, y alguno puede decir, están con relaciones sexuales. Tengo 60 años, doctor, y lastimosamente mi esposo ha muerto hace 10 años. No tengo relaciones sexuales. Pero hay flujo fétido constante, ¿verdad? Piensas que es una enfermedad inflamatoria fétida, ¿verdad? Control, circunflexacino, vuelve a medir color fétido, de ecografía, un endometrio de 6 milímetros, 7 milímetros, tomar biopsia para que confirme qué tipo de células hay. Cuando ya es avanzado va a tener dolor, porque el útero se va a empezar a contraer porque está ahí adentro algo malo, hay un endometrio muy grueso, va a empezar a tener contracciones, cuando ya es avanzado. El sangrado es muy abundante. La forma en la que va a progresar el cáncer de endometrio empieza a afectar a los ganglios pélvicos y hace que pueda existir un mal retorno venoso. Y uno de los datos es edema en la vulva y miembros inferiores. A veces los internos, estudiantes, no preguntan muy bien el triaje y le dicen a la paciente de 70 años, y sus familiares dicen, doctor, estamos viniendo porque sus pies se han hinchado y demandan la medicina interna, sin haber indagado si ha tenido otros síntomas más, flujos fétidos, sangrados irregulares, pérdida de peso, y solamente van al edema, porque han recordado tal vez falla cardíaca, han recordado insuficiencia renal, han recordado hipoalbuminemia, todo lo que es medicina interna, pero nunca han pensado que posiblemente el causante sea el cáncer de endometrio. Los lugares donde va a afectar este cáncer de endometrio son los ganglios linfáticos pélvicos que evitan el drenaje y hacen un edema en miembros inferiores. Caso típico: obesa, diabética, hiperplasia endometrial crónica y posmenopausia. Hay que pensar mucho que puede volverse cáncer. Cuando yo estaba haciendo mi especialidad en La Paz los primeros 2 años, vi una paciente delgada, cholita, de 70 años o 78 años, con 3 hijos o 4, pero que tenía un tumor que parecía un embarazo de 5 meses. Un embarazo de 5 meses, útero, ¿hasta dónde llega? Sí, de 5 meses. Semiológicamente un útero de 5 meses, ¿hasta dónde llega? ¿Dónde llega? ¿A dónde llega? Aquí en el abdomen. 5 meses. Ombligo, hasta el ombligo. Entonces, el fondo de útero de esta paciente estaba llegando hasta el ombligo. Se tocaba el útero, pero obviamente era una de 60 años, no vamos a pensar que había un embarazo. Entonces, lo primero que hay que es tocar y palpar una masa pélvica o suprapúbica. Y posteriormente podemos encontrar metástasis en otros lugares. ¿Cómo progresa el cáncer de endometrio? Por continuidad a las estructuras cercanas. Cervix, vagina. O sea, el cáncer de endometrio va desde útero, cuello y puede extenderse vagina, trompa de falopio y ganglios linfáticos. Cervix, trompas de falopio, vejiga y vagina. A diferencia del cáncer de cuello uterino que no va hacia arriba, solamente va horizontal y baja hacia la parte inferior. Por eso les decía que tenemos que tomar biopsia fraccionada de endocervix y de endometrio. Si saliera positivo los dos, mayormente va a ser cáncer de endometrio. No va a ser cáncer de cuello uterino, porque volvemos a repetir, el cáncer de cuello uterino no sube al útero, va hacia los costados y para abajo. ¿Entiendes? Y a distancia por vía linfática y hematógena va a ir por los ganglios hipogástricos y vasos ilíacos externos. Y ahí, ¿por qué? Puede haber un mal retorno venoso. Un ganglio, ¿qué quiere decir? ¡Pum! Se hincha. Es un ganglio infartado, edematizado, que puede evitar el retorno venoso por compresión regional. Entonces evita la circulación de esos miembros inferiores, predisponiendo a un mal drenaje linfático y venoso. Y posteriormente la metástasis pulmonar, vaginal y ósea. O sea, primero va a pulmones, luego se va a vagina y luego posteriormente a los huesos.
tenemos los ganglios ilíacos externos. Por compresión va a evitar un menor riesgo de retorno venoso y los miembros inferiores se van a edematizar. El cáncer de endometrio, eso lo metastatiza muy fácilmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es tardío, a no ser que pensemos que el sangrado es lo único que tenemos como dato clínico para poder pedir un ecografía. Sangrado, aunque sean gotitas después de la menopausia, debemos sospechar el cáncer de endometrio. Cáncer, métanse a la cabeza con un tatuaje, como cuando recuerdan a su novio o su novio en esos momentos tan hermosos. Entonces, igual el cáncer de endometrio es sangrado por menopausia. Cáncer de vulva es prurito crónico a nivel de la vulva. Y lo que debemos pedir en cáncer de endometrio es la ecografía. Este nos va a decir, ¿tomo biopsia o no tomo biopsia? ¿Espero o no espero? ¿Le pido una ecografía después de 6 meses o no? Para hacer un seguimiento. La ecografía nos va a decir. Y volvemos a tener que es el examen normal de la posmenopausia 2.5 a 5 milímetros. Menor a 2.5, ojo, puede aparecer el cáncer de tipo 2, atrófico, paciente normal, delgadita, con muchos hijos, pero es más agresivo. Cáncer papilar seroso. Desde que sangra hasta que muere pasa pocos años, 2 años o 3 años. Entonces el otro, con hiperplasia, hiperestrogenismo, más frecuente 75, 80%, y tiene buena respuesta a terapia hormonal asociada. ¿No? Y ese es el hiperestrogenismo, endometrio grueso, mayor a 10 milímetros, posmenopausia, tomamos biopsia. Ese es el tomamos de ambos, porque la forma en la que va a progresar el cáncer de endometrio es desde aquí, arriba las trompas, desde aquí, cuello uterino y vagina, pero siempre va a haber un tumor dentro del útero, que es otra cosa que nos hace sospechar. Lactoscópicos, citología, paciente con riesgo de cáncer, obesidad, hipertensa diabética o una ecografía con un endometrio grueso. Posmenopausia mayor a 5 o menor a 2.5, tomar biopsia. En edad reproductiva mayor a 10 milímetros, 11, 12, 13, 14, es anormal, es hiperplasia, tomamos biopsia. Y si tenemos histeroscopía, podemos observar un endometrio hiperplásico y un endometrio hiperplásico, pero con características malignas. Tenemos superficie o masas necróticas con fibrina y débito purulento, que cuando tomamos biopsia, pues el patólogo nos dice, sí muchachos, es lo que ustedes sospechaban, es cáncer de endometrio. ¿No? Toma un pequeño pedacito de vesitos y mandamos al patólogo y nos va a indicar si es o no es cáncer de endometrio. Ahora tenemos que hacer el estadio. Ya sabemos los síntomas, ya sabemos cómo puede progresar. Por clásico, hiperestrogenismo, 70-85%, 75-80%, obesas, hipertensas, diabéticas, pocos hijos, o el de tipo 2, que es más agresivo, más raro, 25%, delgadas, tienen múltiples hijos, pero tienen más riesgo de ser agresivo, como el cáncer papilar seroso. En tanto, el otro, que es hiperestrogenismo, es adenocarcinoma del endometrio. La clasificación pues es dada por Bandigo, nos va a dar 4 categorías para poder hablar un mismo idioma. Estadio 1, o sea, no hay estadio 0, y otra pregunta sea, entonces, estadio 1. El estadio 1 quiere decir que se encuentra dentro del útero. El estadio 1A nos está diciendo solamente se encuentra en el endometrio. En el endometrio, ahí nomás está, no toca el miometrio. El estadio 1B nos dice que el tumor, por ecografía, por tomografía o por resonancia que ustedes le pidan, afecta al endometrio y aparte afecta al miometrio menos del 50% de su grosor. El estadio 1C afecta al endometrio, afecta al miometrio, pero mayor al 50% del grosor de ese miometrio que está afectado en el estadio 1. Oye, los estadios, es importante. Estadio 2. En el estadio 2, vean,
Hay un tumor en la cavidad uterina o en el endometrio, pero este se va a extender al cuello uterino de dos formas. El estadio 2A, que solamente va a afectar al endocervix, y el estadio 2B, que aparte de afectar al endocervix, va a afectar al estroma de ese cuello uterino. Por eso les decía que si la biopsia salía positivo de endocervix y positivo de cavidad uterina, la mayoría van a ser cáncer, no, la mayoría es cáncer de endometrio. A diferencia del cáncer de cuello uterino, que solamente va a ser endocervix y va a ir para abajo, no va a ir para arriba el tumor en el cáncer de cuello uterino. ¿Me entienden? El que sí se expande desde el cuerpo, cuello y a vagina es el cáncer de endometrio. Estadio 2, cuerpo uterino y va al cuello uterino. El estadio 2A al endocervix y el estadio 2B al estroma del cuello uterino. Estadio 3. El estadio 3 vamos a tener tres subtipos. El estadio 2A vamos a tomar muestras de la citología. O sea, hay un tumor dentro de la cavidad uterina, pero si tomamos muestras citológicas del peritoneo, trompa de falopio, las células van a ser malignas, positivas. Estadio 3B, vamos a tener, aparte del tumor en útero, cuello uterino, vamos a tener una porción de la vagina afectada. Estadio 3B, la vagina ya está afectada, o sea, está bajando desde el útero, cuello uterino y vagina en el estadio 3B. En el estadio 3C ya tenemos ganglios pélvicos. Ojo, ustedes no van a poder ver. ¿Quién les va a decir si hay ganglios pélvicos? La resonancia es la que les va a indicar si existen ganglios pélvicos afectados. O la clínica. ¿Qué clínica vamos a tener con los ganglios afectados? Edema de miembros inferiores. ¿Me entienden? Porque es lo que les he dicho, ¿no? Mal retorno por compresión, esos sistemas se vuelven como cortos, el tejido se vuelve duro, como una goma. Entonces, estadio 3C. Entonces, tenemos el estadio 3A, peritoneo, trompas de falopio, citología patológica. Estadio 3B, la vagina está afectada, aparte del cuello uterino y del cuerpo uterino. Estadio 3C, cuerpo uterino, un tumor, endometrio afectado, miometrio afectado, pero hay ganglios afectados en las pelvis. Estadio 4. El estadio 4 va a afectar a los órganos vecinos. Por continuidad, vejiga afectada, recto afectado. Toda la vagina ya está afectada en el estadio 4A. Vejiga, recto, vagina y vejiga y vagina está afectada. Y el estadio 4B, metástasis. ¿Dónde hemos indicado primero? Pulmón, luego después toda la vagina y luego después huesos. Ese es el estadio 4B, metástasis a todo lado. Y con eso termino porque entra en el examen este. Aparte de haber sabido todo lo que es el estadio, histológicamente cuál es el cáncer más frecuente, debemos saber la celularidad de esas células endometriales. Estadio G1 quiere decir que menos del 5% de esas células que están en mitosis son células escamosas o sólidas calcificadas, menos del 5%. Estadio G2, del 6 al 50% de esas células endometriales en mitosis son sólidas o calcificadas. Estadio G2. El estadio G3, mayor al 50% de esas células endometriales en mitosis son calcificadas o sólidas. Estadio G3 mayor al 50%. ¿Y esto para qué nos sirve? Lastimosamente, el G3 solamente, aunque sea estadio 1A o estadio 1B o estadio 1C, solamente teniendo una mitosis celular mayor al 50% de células calcificadas o sólidas en mitosis, tiene mal pronóstico, aunque lo encontremos en estadios tempranos, solamente teniendo esto. ¿Me entienden? Vean las diferencias que son muy importantes. Entonces, como hemos llegado hasta aquí, aunque con sus colegas hayamos llegado más allá, hasta aquí va a ser el examen. ¿Ya? Listo.